Yo me siento feliz al pisar hoy por primera vez la noble tierra americana y traigo un saludo muy cordial del pueblo y del gobierno dominicanos para el pueblo y el gobierno americanos. Agradezco profundamente la recepción que se me ha ofrecido hoy a nombre del gobierno y pongo mi corazón al servicio de los ideales de paz, de unión y de cordialidad en el continente americano. Este es Rafael Leónidas Trujillo Molina, quien gobernó la República Dominicana desde 1930 hasta 1961. Para 1940 tenía bajo su propiedad una buena parte de la actividad económica nacional a través de varias empresas que monopolizaban la comercialización de productos básicos. Para 1960 sus inversiones habían ascendido vertiginosamente, llegando a poseer solo en la industria azucarera, la más importante del país, el 60% de toda la inversión, dejándoles un 30% a las empresas de capital norteamericano y un 10% a sectores de la burguesía tradicional, aparte de las cuantiosas inversiones que poseía en otros renglones de la economía, como en tierras, industrias, ganadería y bienes inmuebles, entre otras. Acumuló una fortuna personal cercana a los $800 millones, estimada entre las 6 más grandes del mundo en su época. A la sombra de su dictadura se inició el proceso de industrialización del país. Se crearon sólidas instituciones del Estado dominicano, se eliminó la deuda externa y se establecieron los más altos niveles de independencia política y económica que conociera la República Dominicana durante el siglo XX, dentro de los márgenes permitidos por el gobierno norteamericano. En el ejercicio del poder exhibió una completa falta de escrúpulos, utilizando el fraude y la deshonestidad para conseguir cualquier propósito, y cuando estos le fallaban, utilizaba con igual naturalidad la violencia y el asesinato. No permitió ningún tipo de oposición a su régimen, y aunque resulta difícil determinar la cantidad de personas que murieron por motivos políticos o por simple capricho personal de Trujillo o sus familiares, estimados conservadores establecen en más de 30.000 los seres humanos que perdieron la vida bajo su dictadura. Su carrera comenzó durante los años de la intervención militar. El 15 de mayo de 1916, los marines norteamericanos invadieron la República Dominicana, alegando la defensa del gobierno de Juan Isidro Jiménez, quien se encontraba asediado por las fuerzas de Desiderio Arias. Posteriormente, las fuerzas de ocupación adujeron que el país había violado la Convención Dominico-Americana de 1907. Luego de desarmar a toda la población, las tropas norteamericanas procedieron a organizar la Guardia Nacional, para lo cual reclutaron a jóvenes de su confianza y a exmilitares dominicanos. El joven Rafael Trujillo ingresó a ese cuerpo el 18 de diciembre de 1918, recibiendo su primera prueba de fuego en los combates y escaramuzas que las tropas invasoras sostenían contra los guerrilleros nacionalistas en la región este del país, conocidos popularmente como los gavilleros. Ya está formado el grupo de los
que oscurece el camino de la felicidad. El camino. El 15 de agosto de 1921, Trujillo ingresó a la Escuela para Oficiales de Caina, en las afueras de Santo Domingo, donde se graduó con honores y le fue confirmado su rango de oficial. Bajo las orientaciones de instructores militares norteamericanos, el oficial Trujillo conoció las técnicas del uso y administración de la fuerza, además de fortalecérsele su natural don de mando. En un reporte de esos años, el mayor Thomas Watson, del Cuerpo de Marina, refiriéndose a Trujillo, afirmó: «Es un hombre sereno, controlado, enérgico, activo e industrioso. Considero a este oficial uno de los mejores en servicio». En octubre del año siguiente, Trujillo fue ascendido a capitán de la Policía Nacional Dominicana y nombrado jefe de la 6ª Compañía, con asiento en San Francisco de Macorís. El 23 de febrero de 1924 murió trágicamente en Santiago el mayor César Lora, comandante del Departamento Norte del Ejército. 5 días después, el periódico Listín Diario, bajo la dirección del dirigente horacista Arturo Pellerano Sardá, afirmó: «Varias personas se han acercado a nosotros para suplicarnos digamos algo acerca del sucesor del mayor César Lora en el Comando Norte del Ejército, suplicando por nuestra mediación, a quien corresponda, sea designado con carácter definitivo el pundonoroso capitán Trujillo, por ser este joven militar de los que tienen mejor récord en el servicio y uno de los más serios y pundonorosos miembros de dicha institución, además de ser ya conocido en esta sociedad». El 12 de julio de 1924 se retiraron las tropas norteamericanas de Santo Domingo, dejando tras de sí un país con una economía organizada en función de las necesidades del mercado norteamericano, con las aduanas dominicanas administradas por funcionarios estadounidenses y con una Guardia Nacional organizada y adiestrada por el Cuerpo de Marina. Construyeron las 3 principales carreteras, introdujeron un nuevo sistema de propiedad territorial, aumentaron significativamente la producción de azúcar e introdujeron cambios institucionales que modernizaron la capacidad operativa del país. También aumentaron la deuda del Estado con los Estados Unidos para financiar el programa de obras públicas que ejecutaron, impidiéndole al Estado dominicano negociar nuevos préstamos internacionales sin previa autorización del gobierno norteamericano. Estas y otras restricciones que ya existían en la Convención de 1907 le fueron impuestas al país por nueva vez mediante la Convención Dominico-Americana de 1924, al amparo de la cual se produjo la desocupación del territorio nacional. Día de la desocupación, tomó posesión de la presidencia de la República el general Horacio Vázquez, quien había ganado las elecciones celebradas el 15 de marzo de ese año con una abrumadora mayoría de votos sobre su contrincante, el licenciado Francisco J. Peinado. Al tomar posesión, el presidente Vázquez, Trujillo ostentaba el rango transitorio de mayor y comandante del Departamento Norte con asiento en Santiago. Era el número 3 en el escalafón militar, por debajo del jefe del ejército, coronel comandante Buenaventura Cabral, y del teniente coronel Jesús García. A pesar de ser el número 3, el 6 de diciembre de 1924, el presidente Vázquez lo ascendió a teniente coronel y lo nombró jefe de Estado Mayor del Ejército con asiento en la Fortaleza Osama. El que quiera ser hombre necesita poseer buen caballo, un revólver, una silla y su mujer. El que quiera ser hombre necesita poseer buen caballo, un revólver, una silla y su mujer.
Muchacha, tú no te acuerdas cuando íbamos al bambú, que cerrábamos la puerta y apagábamos la luz. Esta noche voy para allá, desde ahora te lo aviso, si acaso suena la puerta, untarle jabón al quicio. Muchacha, tú no te acuerdas cuando íbamos al bambú, que cerrábamos la puerta y apagábamos la luz. Esta noche voy para allá, desde ahora te lo aviso, si acaso suena la puerta, untarle jabón al quicio. Horacio Vázquez y su Partido Nacional habían ganado las elecciones aliados al Partido Progresista de Federico Velázquez, quien ocupaba la vicepresidencia de la República por un periodo de 4 años. Los horacistas, que durante la campaña electoral habían usado la consigna de la no reelección y habían jurado estar solo 4 años en el gobierno, presentaron una serie de tecnicismos legales para prolongar por 2 años más el periodo de gobierno de Horacio Vázquez. Esta maniobra de los horacistas provocó una ola de protestas en diversos sectores de la población, incluyendo al vicepresidente de la República, Federico Velázquez, quien renunció, quedando rota definitivamente la alianza entre los partidos Nacional y Progresista. Para 1929 la corrupción administrativa llegó a niveles escandalosos. Ante el desorden financiero existente y a instancia del diplomático norteamericano Sommerwells, visitó el país una comisión de expertos financieros presidida por el ex vicepresidente norteamericano Charles Dawes, con intenciones de organizar las finanzas de la nación. Dicha comisión comprobó actos de corrupción en varias dependencias del Estado, incluyendo el ejército, cuya jefatura ostentaba Trujillo y donde existía un déficit de más de 400,000 pesos al año. Mientras en silencio el jefe del ejército controlaba fuerzas militares y poder económico, los horacistas se enfrascaban en una lucha intergrupal por ocupar el puesto que dejaría el presidente Vázquez. Así, el doctor José Dolores Alfonseca, ascendido a la vicepresidencia de la República, representaba a un grupo de colaboradores cercanos al presidente Vázquez y rivalizaba con el grupo dirigido por el ministro Martín de Moya, sobrino de doña Trina. En medio de esta lucha grupal, Trujillo se declaraba imparcial y fiel cumplidor de las órdenes del presidente Vázquez, pero de todos eran conocidas las contradicciones entre él y el doctor Alfonseca, lo que estimulaba a Martín de Moya y su grupo a cortejarlo en busca de su respaldo. En vista de que el doctor Alfonseca tenía el control del partido y se perfilaba como seguro candidato presidencial, Horacio, para fortalecer sus aspiraciones continuistas y debilitar a Alfonseca, alentaba solapadamente al grupo de Martín de Moya y estimulaba el poder de Trujillo para aparecer él como el mediador necesario. No dilataron en surgir grupos dentro del horacismo promoviendo su reelección para un nuevo período presidencial, 1930-1934. Para esos días, las ambiciones de poder y las actividades conspirativas de Trujillo eran conocidas por todos. En el periódico La Información de Santiago, el poeta Ramón Emilio Jiménez afirmó: una cosa que acaso está pasando inadvertida tanto para los seguidores de Martín de Moya como para los de Alfonseca es la aparición de un nuevo candidato en el escenario político. El mismo don Horacio acaso no lo sepa. Este velado candidato que ve, obra, observa, disimulando su actitud y acariciando su recóndito sueño, es nada menos que el brigadier Trujillo, jefe del Ejército Nacional. Sí, es Trujillo, que a diario aumenta sus caudales, porque está en eso, en el asunto, en el negocio, naturalmente no haciendo sombra a don Horacio. Eso nunca, por el contrario, buscando su sombra para que no lo vean. Trujillo, además, le es altamente simpático al gobierno norteamericano,
Y como en este país la Constitución es casi siempre un mito, nada de extraño tendría que, con pasmo de todos, se elevara a Trujillo a la primera magistratura del Estado. En el mismo periódico, pero en otra fecha, el columnista Rafael C. Tolentino dijo: Trujillo solo necesita 3 cosas para llegar: fuerza, y la tiene; dinero, y lo tiene; oportunidad, y la espera. Por otro lado, en el periódico El Mundo apareció un artículo escrito por un joven de apenas 20 años, de nombre Juan E. Bosch, quien afirmó: es innegable que en la mansión presidencial se está gestando una tiranía que amenaza al pueblo dominicano. Y esta tierra que tantos machos ha parido ve imposible la formación de una hidra de cabezas trágicas. Tenemos 2 caminos a seguir: cruzarnos de brazos y ver pasar la tragedia de una tiranía, o cruzarnos en el camino en una grandiosa manifestación de civismo a esperar que nos deshagan las patas del monstruo que amenaza. A pesar de su promesa de no reelegirse y a pesar de su deteriorada salud, Horacio Vázquez aceptó presentarse nuevamente como candidato presidencial. 6 días después salía en aeroplano hacia la ciudad de Baltimore, en los Estados Unidos, donde se sometería a una intervención quirúrgica para extirparle el riñón izquierdo. Al asumir las funciones de presidente de la República, el vicepresidente Alfonseca, estimulado por el dirigente horacista santiagués Virgilio Martínez Reina, organizó un plan para destituir a Trujillo de la jefatura del ejército. Mandó a buscar a Trujillo para que se presentara en su despacho de la mansión presidencial. Este no llegó a la hora señalada y en el momento en que no lo estaban esperando, se apareció ante el presidente Alfonseca acompañado de 20 oficiales del ejército fuertemente armados. Ante la demostración de fuerza de Trujillo y la mediación del ministro norteamericano, el doctor Alfonseca vaciló y optó por dejar la decisión final sobre el jefe del ejército hasta que regresara don Horacio Vázquez. My concern in dealing with the problems of these times has been to avert hunger or cold amongst those upon whom the blows have fallen with heartbreaking severity, that is, our unemployed workers. No man who has seen this battle as I have seen it, with the stout efforts of American faith and confidence in her people, could harbor a doubt for the future of the American people. El 4 de enero de 1930 regresó de Baltimore el presidente Vázquez. Recién operado, débil y convaleciente, reasumió sus funciones en la mansión presidencial. De inmediato sus colaboradores más cercanos le informaron de los planes conspirativos de Trujillo, sugiriéndole la rápida destitución de este. Pero Horacio Vázquez no tomó en cuenta esas sugerencias y le dio crédito a las promesas de lealtad que le hacía Trujillo. El año 1930 encontró a la República Dominicana sumergida en una profunda crisis económica como consecuencia de la estrepitosa caída de los precios de los productos dominicanos en el mercado norteamericano. De 28.8 millones en 1928 se llegó a un mínimo de 9.5 millones de dólares en el peor momento de la crisis. Esto provocó una ola de descontento y una aguda crisis política que arropó las principales instituciones del Estado dominicano, con excepción del ejército, donde la férrea disciplina y los niveles de profesionalidad alcanzados hicieron posible que se constituyera en la más sólida institución del Estado. En vista de esa situación, los políticos de la época cortejaban a Trujillo, tratando de conseguir el respaldo del ejército para sus proyectos políticos particulares. Uno de ellos fue el licenciado Rafael Estrella Ureña,
quien había sido ministro en Roma del gobierno del presidente Vázquez durante los años de auge del fascismo italiano. A su regreso al país, con un grupo de profesionales de Santiago, fundó el Partido Republicano y comenzó a conspirar clandestinamente junto al jefe del ejército. Ante las reiteradas negativas de la legación norteamericana de respaldar sus planes de tomar el poder, Trujillo envió a 3 de sus colaboradores más cercanos, el coronel Vázquez Rivera, Rafael Vidal Torres y el licenciado Roberto Despradel, a realizar consultas con el coronel norteamericano Richard Coots, quien había sido jefe de Trujillo durante la intervención militar y quien se encontraba en Puerto Príncipe, Haití, al mando de las tropas norteamericanas que ocupaban ese país. En enero de 1930, el ministro norteamericano en Santo Domingo, Evan Young, quien ejercía gran influencia sobre Trujillo y a quien éste le había prometido respetar el orden constitucional, fue relevado de su puesto, pasando a ocupar su lugar Charles B. Curtis. Domingo 23 de febrero de 1930. El licenciado Rafael Estrella Ureña, quien gozaba de amplio respaldo popular en el Cibao, tomó por asalto la fortaleza San Luis de Santiago al frente de un grupo de civiles armados y respaldado por Desiderio Arias y Elías Brache, entre otros. Los rebeldes no encuentran resistencia y de inmediato organizan la marcha sobre la capital. Al otro día, en Santo Domingo, ante la denuncia de que el jefe del ejército respaldaba a los rebeldes y ante la inminente entrada de estos a la ciudad, el presidente Vázquez, su esposa doña Trina de Moya y parte de su gabinete solicitan asilo en la legación diplomática norteamericana. El ministro norteamericano Charles Curtis le dice al presidente que no es necesario asilarse, ya que el general Trujillo le aseguró que se mantenía fiel al gobierno. Momentos después, todos salen hacia la fortaleza Osama, incluyendo al ministro Charles Curtis. Ya en la fortaleza Osama, el presidente Vázquez, dirigiéndose a Trujillo, le pregunta: «General, quiero saber si soy su presidente o su prisionero». Trujillo respondió: «Señor presidente, usted es mi presidente. Ordéneme». De inmediato el presidente Vázquez ordenó la salida del coronel José Alfonseca, un militar de su absoluta confianza, con 20 hombres, a hacerles frente a los rebeldes que se aproximaban por la carretera Duarte. Al retirarse el presidente de la fortaleza, Trujillo dio instrucciones al coronel Simón Díaz para que fuera al encuentro del coronel Alfonseca, lo relevara en el mando de las tropas y permitiera el avance de los sublevados sobre la ciudad. El martes 25 de febrero, la ciudad de Santo Domingo fue tomada por los rebeldes con simbólicos disparos al aire, mientras el ejército se mantenía acuartelado bajo las órdenes de Trujillo. Finalmente, con la mediación de la legación norteamericana, se llegó a un acuerdo entre los dirigentes rebeldes y el general Horacio Vázquez. Entre los puntos acordados estaban, primero, la renuncia inmediata del presidente Vázquez y el nombramiento de Rafael Estrella Ureña como ministro de Interior, para que, de acuerdo con la Constitución vigente, pasara a ocupar la presidencia de la República. Segundo, el nombramiento de un gabinete con representativos de todos los partidos. Tercero, garantizar y respetar los resultados de las próximas elecciones generales del 16 de mayo de 1930. Y cuarto, eliminar todo tipo de restricciones a los candidatos, con excepción del doctor Alfonseca y el general Trujillo, los cuales no podrán presentarse como candidatos a la presidencia. Varios días después del acuerdo, el licenciado Rafael Estrella Ureña se juramentó como presidente de la República. En un principio nombró su gabinete integrado por horacistas, velasquistas y amigos suyos, pero ante la ola represiva desatada por el ejército, la mayoría de ellos tuvo que renunciar para dar paso a los seguidores de Trujillo.
En un informe estrictamente confidencial al Departamento de Estado, fechado el 7 de marzo de 1930, el ministro norteamericano Charles B. Curtis, al referirse a Trujillo, dice: entre los hombres prominentes de la República se duda que nadie, sin excluir siquiera al doctor Alfonseca, es tan odiado por tan gran número de personas como Trujillo. Los eventos de la Revolución revelan que Trujillo es un hombre ingenioso, astuto y traicionero, peligroso tanto para sus enemigos como para sus amigos, desleal a su palabra y a su deber, buscando favorecer sus propios intereses por medios buenos o malos. Está determinado a ser la mano que guíe el nuevo régimen. Parece aspirar a ser un nuevo Lilis, y Dios proteja al país si logra consolidarse en el poder. Mientras aumentaban los rumores de que Trujillo iba a ser proclamado candidato presidencial, el ejército protagonizaba una ola de terror en todo el país. A mediados del mes de marzo, 6 pequeños partidos se unieron bajo el nombre de Confederación de Partidos y proclamaron las candidaturas de Rafael Leónidas Trujillo para la presidencia de la República y la de Rafael Estrella Ureña para la vicepresidencia. Los horacistas, organizados en el Partido Nacional, y los velasquistas en el Progresista, se unieron y revivieron la Alianza Nacional Progresista para respaldar esta vez las candidaturas del licenciado Federico Velázquez a la presidencia de la República y la del licenciado Ángel Morales a la vicepresidencia. En 1930 la mayor parte de los ingresos del Estado dominicano procedían de las aduanas y de la industria azucarera. Las aduanas estaban controladas por el gobierno norteamericano y la industria era propiedad en su mayoría de empresas norteamericanas. Los gobiernos no reconocidos por los Estados Unidos no podían disponer de los recursos generados por estas actividades. De ahí que la legación diplomática norteamericana en Santo Domingo jugara un papel determinante en los acontecimientos políticos de la época. Trujillo, al igual que otros políticos que le adversaban, se esforzó desde el primer momento en conseguir el visto bueno de los norteamericanos para sus aspiraciones presidenciales. El 27 de marzo de 1930, Trujillo, acompañado de Rafael Brache y Roberto Despradel, se trasladó al poblado de Comendador, en la frontera con Haití, donde, con el patrocinio del Departamento de Estado norteamericano, sostuvo una entrevista con el coronel Richard Kurtz del Cuerpo de Marina de los Estados Unidos. 30 días después afirmó: no hay peligro en seguirme, porque en ningún momento la investidura con que pueda favorecerme el resultado de los comicios de mayo servirá para tiranizar la voluntad popular, a la cual sirvo en este momento y a la que serviré lealmente en el porvenir. Los candidatos de la oposición se retiran del proceso electoral e inician un proceso judicial en la Corte de Apelación de Santo Domingo para solicitar la anulación de las elecciones. El 16 de mayo de 1930 se celebran las elecciones generales con la participación de un solo candidato, el general Leónidas Trujillo Molina.
Según los estimados, solo un 25% del electorado se presentó a las urnas y sin embargo Trujillo fue proclamado ganador con 223.851 votos, una cantidad que según se afirmó sobrepasaba el número de votantes inscritos. El horrendo asesinato del dirigente horacista Virgilio Martínez Reina y su señora esposa en estado de embarazo evidenció hasta dónde era capaz de llegar Trujillo y sus seguidores en su lucha por concentrar todo el poder en sus manos. En junio de 1930, la oposición organizó un levantamiento armado en todo el país para tratar de echar del poder a Trujillo. En Moca, el general Cipriano Bencosme se rebela en armas y se va a las montañas. En Santiago, Piro Estrella se alza en las montañas de la zona. Trujillo enfrenta enérgicamente los levantamientos, ordena el arresto de los dirigentes opositores y se traslada a Moca para dirigir las operaciones contra los alzados. Que para hacer el bien es necesario ser fuerte, que el bien hay que imponerlo. Luego de 5 meses de tenaz persecución, el general Cipriano Bencosme cae abatido por las tropas del ejército. 2 meses antes de la juramentación de Trujillo, las opciones de la oposición estaban claramente definidas: o someterse a su voluntad o marcharse para el exilio. Esto último para los que aún conservaban la vida. En esos días salieron exiliados para Puerto Rico Martín de Moya, Horacio Vázquez, Ángel Morales, Federico Velázquez, Alfredo Ricard, Cucho Álvarez Pina, Ángel María Soler, José Dolores Alfonseca, Luis F. Mejía, y meses más tarde le siguieron Leovigildo Cuello y el doctor Ramón de Lara, entre otros. Trujillo inició la práctica de humillar y doblegar a su voluntad a figuras relevantes de la oligarquía dominicana desde antes de juramentarse como presidente constitucional. El licenciado Manuel de Jesús Troncoso de la Concha, uno de los miembros más importantes de la oligarquía, fue apresado el 22 de julio de 1930 y paseado esposado por la calle El Conde en la ciudad capital sin que se le formularan acusaciones. Ante acciones como esta, la mayoría horacista y sus figuras más sobresalientes terminaron plegándose rápidamente a las órdenes de Trujillo. El 16 de agosto de 1930, en medio de una grandiosa y monumental ceremonia donde se le repartieron limosnas a los pobres y se le brindó champán sin límite a la oficialidad del ejército y a los invitados especiales, tomó posesión Rafael Leónidas Trujillo Molina como presidente constitucional de la República Dominicana. Al asumir la presidencia, Trujillo contaba con 37 años de edad y poseía un marcado resentimiento social que le acompañaría hasta el fin de su vida y que estaría presente en la mayoría de sus obras y acciones. Para comprender la fuerza de este sentimiento que se anidaba en lo más profundo de su ser, hay que remontarse a sus orígenes en la villa de San Cristóbal. Nacido el 24 de octubre de 1891 en un hogar provinciano de la baja clase media, era el número 3 de una familia de 11 hermanos, procreados por la unión matrimonial de José Trujillo Valdés y Julia Altagracia Molina Chevalier.
En medio de una familia numerosa, con un padre borrachón y mujeriego que desatendía sus responsabilidades hogareñas, el niño Rafael Leónidas creció carente de cariño y afecto paternal. Muy por el contrario, el rechazo y el desprecio matizaron las relaciones de su familia con parte de la comunidad debido a los actos delictivos y a las acciones fraudulentas que protagonizaron sus hermanos e incluso hasta su padre. Esta situación condujo al joven Rafael Leónidas a buscar afecto y protección a la sombra de su tío Plinio Pina Chevalier, un funcionario del gobierno de Vázquez con prestigio social y de buena posición económica. Aunque no dejó de compartir algunas fechorías con sus hermanos, bajo la tutela de su tío Plinio, se esforzó en diferenciarse de su medio natural, vistiendo impecablemente y cuidando su manera de conducirse ante los demás. Por ahí empezó su lucha por ser aceptado en la alta sociedad de la época. Aunque no logró pasar del quinto curso de la educación primaria, gracias a la recomendación de sus tíos Plinio y Teodulo, fue aceptado en varios trabajos. Primero como operador del telégrafo de San Cristóbal, luego como guarda campestre en el ingenio Boca Chica y finalmente oficial de la Guardia Nacional creada por los marines norteamericanos. Siendo oficial del ejército y a pesar de los méritos alcanzados, a Trujillo le fue rechazada su reiterada solicitud de ingreso a los clubes sociales de la exigente oligarquía dominicana de entonces. Para su excesivo orgullo y su ambición desordenada, estos rechazos significaban una profunda herida interior, produciéndole a su vez un gran rencor contra los sectores que no le aceptaban. Derribar a los linajudos bien considerados y ponerlos a sus pies, dominar todas las facetas de la sociedad hostil por dinero y por el puño, hacer que todos los hombres y mujeres dependiesen de él y luego agrandar el mundo así esclavizado. He aquí cuáles habían llegado a ser los fines de su existencia. Con estos sentimientos subió a la tarima el 16 de agosto de 1930 a tomar juramento como presidente constitucional de la República. Esta era la República Dominicana de 1930. Una población aproximada de 1.256.048 personas, 80% de las cuales vivían en el campo. Más del 80% de su población analfabeta. Solo 3 carreteras principales en todo el país y 2 ferrocarriles en la región norte. Una economía basada fundamentalmente en la agricultura y orientada hacia la exportación, con una ausencia casi total de mercados internos. Su territorio dividido políticamente en 12 provincias, las aduanas controladas directamente por el gobierno norteamericano, una deuda externa de $20 millones, cuya amortización había que comenzar a pagar rápidamente antes de su vencimiento en 1940 y 1942. Y finalmente una asfixiante crisis económica que afectaba a todos los sectores de la población. En marzo de 1930, la legación norteamericana en Santo Domingo envió un informe estrictamente confidencial al Departamento de Estado en Washington, informando sobre las cualidades de los principales colaboradores de Trujillo, muchos de los cuales aparecen aquí en este primer gabinete. Rafael Vidal Torres ha sido convicto de desfalco y asesinato y fue sentenciado a 14 años de prisión, pero fue liberado debido a la influencia de Trujillo. No tiene ninguna ascendencia y ninguna habilidad. Elías Brache, en la combinación de falta de principios, normas y aquellas cualidades que hacen el carácter de un hombre, Brache parece predominar. Él ha hecho intrigas con todo el mundo y ha traicionado a todos. Roberto Despradel es una hechura de Trujillo. No ha demostrado gran capacidad como economista y aparenta ser honesto. Antonio Jorge es un sirio analfabeto, cuyo único mérito es haber participado como general en el levantamiento de febrero. Jacinto Peinado es un abogado de prestigio, pero haragán y sin iniciativa. Esta era la opinión que sobre ellos tenía la legación norteamericana. Los otros miembros del gabinete no aparecían en el informe, pero de todos eran conocidas sus actividades.
César Tolentino era el director del periódico La Información de Santiago, desde cuyas páginas se alentó el levantamiento de febrero contra Horacio Vázquez, quedando dicho periódico convertido en un instrumento de respaldo y promoción de las actividades trujillistas. José Manuel Jiménez, hijo del expresidente Juan Isidro Jiménez, a los 2 meses de haber sido nombrado, renunció. Teodulo Pina Chevalier, tío de Trujillo, fue abogado de las compañías azucareras norteamericanas y jefe del Servicio de Inteligencia de la Policía Nacional Dominicana, creada por los marines. Era la persona que más influencia ejercía sobre Trujillo. El 3 de septiembre de 1930, la ciudad de Santo Domingo fue destruida por un poderoso ciclón con vientos aproximados de 290 kilómetros por hora. El ciclón de San Zenón dejó un balance de 2.000 muertos, 6.000 heridos, más de 9.500 edificaciones destruidas y alrededor de 30.000 personas sin hogar. En medio de la tragedia, Trujillo dio muestras de extraordinaria energía y de gran capacidad de trabajo y de gobernante. Estaba en todas partes, estimulando, organizando y trabajando con los expertos extranjeros que llegaron para ayudar en la recuperación de la ciudad. Al ceder la crisis provocada por el huracán, dio inicio la obra de Trujillo. En marzo de 1931, el general Desiderio Arias se rebeló en las montañas de Mao. Antes de hacerlo, se había dirigido a Trujillo diciéndole: me brindé a darle colaboración a su gobierno pensando que su gobierno iba a seguir la tradición de respeto hacia la ciudadanía que República Dominicana había consagrado durante muchos años. Pero en su gobierno se están cometiendo una serie de crímenes y yo no puedo permitir que mi nombre se involucre en los crímenes y atropellos que se están cometiendo en República Dominicana. Con la muerte de Desiderio Arias, desapareció el último de los caudillos regionales dominicanos y quedó eliminada definitivamente la oposición pública al régimen de Trujillo. Lo que más seguridad se ofrecía a la personalidad de Trujillo era saberse respaldado por las armas. Siempre le prestó mucha atención a estas y a los hombres que las manejaban, removiendo frecuentemente los puestos de mando e insistiendo constantemente en la lealtad que estos debían mantener hacia su persona. Nadie es digno de la vida que le ha sido concedida por Dios como derecho de la existencia si no lleva como sello de la personalidad humana el sentimiento de la lealtad como razón de ser de su paso por el mundo para cumplir un destino honorable en la tierra. Con el monopolio de las armas en manos de un ejército controlado por él y ante rumores de invasión por parte de los exiliados políticos, Trujillo, junto a su Estado Mayor, realizó un recorrido en diciembre de 1931 por las 12 provincias del país, acompañado de 1.400 efectivos del ejército. En cada una de las provincias preparaba un desfile donde se exhibían numerosos equipos militares,
entre los que figuraban una batería de artillería ligera, ametralladoras pesadas, bombas asfixiantes, rifles automáticos, motocicletas, ametralladoras de mano y varios mulos para cargar los cañones. Los desfiles eran encabezados por la banda de música del ejército, dirigida por los tenientes José Cerón y Rafael Ignacio. Acompañaron a Trujillo en este recorrido el general de brigada Ramón Vázquez Rivera, el coronel Pedro A. Estrella, los tenientes coroneles Ernesto Pérez y Fernando A. Sánchez y el mayor Manuel Emilio Castillo. También los capitanes Mélido Marte, Fausto Caamaño y Antonio Leiva Pou. Solo 2 civiles acompañaron a Trujillo en este recorrido militar, el doctor Francisco Benzo y el licenciado Joaquín Balaguer. El primero su médico particular para cuidar de su salud y el segundo su orador preferido para redactarle los discursos y corregirle sus declaraciones de prensa. Uno de sus apologistas de la época, parafraseando a Leónidas, el legendario rey espartano, afirmó: «Estamos en paz, bajo la sombra de las armas». El 2 de agosto de 1931 se funda el Partido Dominicano, el cual se convertiría en un eficaz mecanismo de propaganda, control y vigilancia de la población al servicio de Trujillo. Como partido único al servicio del régimen, era obligatorio afiliarse a este. Para cualquier gestión ante los organismos estatales, el ciudadano debía presentar el carnet del partido, conocido popularmente como la palmita. El símbolo que adoptó el partido fue la palma real y su lema, 4 palabras que coincidían con el nombre completo del dictador: rectitud, libertad, trabajo, y tiempo después se agregó moralidad. Desde esos primeros años, Trujillo montó una maquinaria económico-financiera que le dio un sostén económico personal a su dominación política. Esta maquinaria se creó conjuntamente con la ejecución de la política económica de la dictadura, la cual tomó un impulso inusitado a partir de la Ley de Emergencia de octubre de 1931. Amparado en esta ley, Trujillo dispuso una serie de medidas económicas que incluyeron la paralización unilateralmente de los pagos por concepto de amortización de la deuda externa con la banca norteamericana. Disminuyó el gasto del Estado por medio de despidos masivos de empleados y reducciones de sueldos y equilibró la balanza comercial por medio de disminuciones acentuadas de las importaciones. Diseñó una política estatal de incentivo a la producción nacional de arroz, grasas animales, queso, mantequilla, calzados, muebles y otros productos agrícolas y manufactureros, fomentando así la producción para el mercado interno y sustituyendo la gran mayoría de las importaciones. Los resultados exitosos de esta política, debido en gran medida a los métodos despóticos que se emplearon, mantuvieron controlada la crisis económica que sufría el país. Trujillo era un hombre inteligente, sereno, valiente, organizado y trabajador, con un extraordinario don de mando y con profundo conocimiento de los más oscuros sentimientos del ser humano, además de una implacable autodisciplina. Era inculto, pero con su astucia sabía manejar a los más relevantes intelectuales y por ende escucharlos y someterse a sus proyectos.
Pero a todas las cualidades que adornaban su persona les fueron agregadas otras que, sometidas a un proceso exagerado de elogio y exaltación, se magnificaron hasta el extremo de atribuir a Trujillo poderes sobrenaturales. Así, numerosos homenajes, condecoraciones, reconocimientos y títulos se sucedían constantemente, pero solo 4 se hicieron obligatorios mencionar al referirse a él públicamente. Generalísimo de los Ejércitos Nacionales, otorgado por el Congreso Nacional el 26 de mayo de 1933. Doctor honoris causa en todas las facultades de la Universidad de Santo Domingo en octubre de 1934. Padre de la Patria Nueva y benefactor de la patria, otorgado por el Congreso el 16 de agosto de 1933 en Santiago. El grande hombre, el héroe de Carlyle, no tiene que ser poeta, ni pintor, ni escultor. Solo tiene que ser uno de esos hombres a quien Platón llamaba hombres divinos, a cuya zaga y seguimiento deben marchar todos los ciudadanos que viven bajo un buen gobierno, según aconsejaba el inmortal filósofo griego. Cuando a un pueblo lo rige uno de esos héroes o uno de esos hombres divinos, ese pueblo ve en él al auténtico protagonista de todo el acontecer de su cultura, porque es él quien enmarca y condiciona el perfil de su historia. Es el hombre necesario, lo repetimos, y ese es el caso de Trujillo. Y Trujillo, repito, no ha creado la nacionalidad, sí ha afianzado en cambio los elementos que la constituyen, integrándola de manera definitiva e imprimiéndole con los dedos de hierro de su voluntad creadora el vigor y la consistencia con que de ahora en adelante perdurará en la historia. Quien ha sido capaz de llevar a cabo semejante obra es digno sin disputa del título de benefactor de la patria. Es acreedor a ese título y acreedor al título más grande todavía de padre y civilizador de la República. Trujillo ha completado el ideal de libertad e independencia que nació en la Italia. Duarte y Trujillo, a través del tiempo, enlazan sus manos en la culminación excelsa de un ideal de grandeza y de gloria para la República. Por eso Trujillo es el último de los trinitarios, por eso es el benefactor de la patria, por eso es el padre de la patria nueva. Correspondió al licenciado Jacinto Peinado alcanzar la cúspide más alta del servilismo y la adoración al crear la insólita relación de Dios y Trujillo, la cual en lo adelante sería usada con frecuencia por sus alabarderos y cortesanos más destacados. Cuando un dominicano expresa que debe su bienestar y a Dios y a Trujillo, no hace otra cosa que hacerse intérprete de este hecho pasmoso que se ha cumplido aquí por primera vez en la historia. La presencia de Trujillo en la patria es una realidad tan viva como lo es la presencia de Dios en el universo a través de sus obras y a través de sus constelaciones inmortales. Con frecuentes pronunciamientos como estos, los intelectuales al servicio del régimen situaron la figura del tirano por encima de todos los mortales, generando en la población sentimientos de admiración y veneración a su persona, lo que a su vez estimulaba una conducta de sumisión y aceptación del poder personal del dictador. A esto hay que agregar la megalomanía ilimitada de carácter mesiánico que exhibía Trujillo. La República Dominicana afrontaba una angustiosa situación cuyas graves proporciones asemejábanse a las existentes en aquellos primeros años de nuestra vida republicana. Y fue precisamente entonces cuando, obedeciendo a las exigencias de ese paralelismo histórico a que antes me referí y que parece inherente a la vida de los pueblos, las miradas de todos los dominicanos se volvieron hacia mí. Las miradas
de todos los dominicanos se volvieron hacia mí. Las miradas de todos los dominicanos se volvieron hacia mí. Pero a pesar de su delirio de grandeza y del esfuerzo intelectual para mitificarlo, la gente del pueblo, en sus conversaciones privadas, al referirse a él, usaban el apodo con el cual lo bautizaron en las callejuelas y callejones de San Cristóbal. Le seguían llamando Chapita. En febrero de 1934 se celebró en San Cristóbal la Convención Nacional del Partido Dominicano, la cual escogió a Trujillo como candidato presidencial para un nuevo periodo, 1934-1938. No me presento hoy ante la opinión nacional con nuevos programas y promesas. Puedo decir sencillamente que me doy todo entero a la patria, como he sido y como soy, al aceptar ser postulado por el Partido Dominicano para la presidencia de la República en las elecciones del próximo 16 de mayo. No he de hacer revisión de mi pasado político para acreditarme ni para blasonar mi nombre. Me basta con comparecer ante la conciencia nacional para confiarme a sus veredictos, porque no vengo en solicitud de sufragios, sino a empeñar mi palabra en que continuaré entregado con toda mi energía y capacidad a la obra de bien patrio que he venido plasmando sin términos ni desmayos. Para el pueblo ha sido grato el grandioso notición, la del nuevo candidato que proclama la nación, que gobierne el general. Es la voz de mi Quisqueya, realizando su ideal, bajo luz de las estrellas. Todos despedimos de sorber. El 16 de mayo de 1934 se efectuaron las elecciones nacionales con el Partido Dominicano como único participante y Trujillo como único candidato. Las apariencias constitucionales quedaron cumplidas. 3 meses después, el 16 de agosto, se juramentó para un nuevo periodo, llevando esta vez como vicepresidente al licenciado Jacinto Peinado. En la lucha por la legitimidad no hay mejor aliado que la Iglesia, lo que comprendió Trujillo desde antes de llegar al poder. Así, cuando asume la presidencia de la República, puso entre sus objetivos inmediatos el obtener el respaldo de la Iglesia Católica a su gobierno. Para tal fin, dictó una serie de medidas para favorecerla, entre ellas el otorgamiento de personería jurídica en abril de 1931, y la asignación de un subsidio para ayudarla a afrontar su crítica situación económica, entre otras. El respaldo de la Iglesia no se hizo esperar. En agosto de 1931, el arzobispo de Santo Domingo, Monseñor Adolfo Noel, le otorgó la Orden Jerosolimitana del Santo Sepulcro, una de las primeras distinciones que le dieron al nuevo gobernante. Mientras Monseñor Noel estuvo al frente del arzobispado de Santo Domingo, la Iglesia mantuvo muy buenas relaciones con Trujillo. Pero cuando en 1932 el Vaticano nombró al padre Rafael Castellanos para dirigir el arzobispado, la política de Trujillo para con la Iglesia sufrió un duro revés. El padre Castellanos era sacerdote altamente calificado y respetado, un discípulo del arzobispo Meriño, un antiguo columnista de la respetada revista Criterio Católico y un conocido apologista de la dignidad y la autonomía de la Iglesia. Era precisamente un hombre como este que Trujillo no quería ver como nuevo arzobispo. Trujillo aprovechó la primera oportunidad que le dio Castellanos para poner al descubierto su hostilidad hacia el sacerdote.
En una revista cívica efectuada en Santiago a principios de 1933, se celebró una misa y el padre Castellanos incluyó una bendición para todas las autoridades públicas, pero sin referirse expresamente a Trujillo. Trujillo transformó la omisión en un gran incidente. Suspendió el subsidio a la Iglesia y solicitó al Vaticano la remoción de Castellanos de su cargo. Desconociendo a Castellanos, hizo al Congreso designar a Monseñor Alejandro Noel como arzobispo vitalicio y asesor eclesiástico del gobierno, asignándole además una pensión económica. La muerte del padre Castellanos en enero de 1934 despejó el camino para que Trujillo llevara a cabo su estrategia con relación a la Iglesia. Con la llegada del reverendo Ricardo Pittini al arzobispado de Santo Domingo en agosto de 1935, las relaciones de la Iglesia Católica con el régimen de Trujillo se fortalecieron extraordinariamente. El arzobispo Pittini se convirtió en estrecho colaborador y militante defensor del régimen de Trujillo, multiplicándose durante su gestión las misas por la salud del jefe, las cuales llegarían a casi 400 por año. La Iglesia ofreció al régimen un arma psicológica formidable para someter espiritualmente a las masas. De esta manera, la aceptación pasiva de las miserias terrenales en espera de una recompensa ulterior y celestial, la sumisión de la razón y la fe a lo irracional, la renuncia a toda autonomía personal y la exaltación del principio de la autoridad del Estado encarnada en un jefe, constituyeron un terrible instrumento de propaganda para adormecer a las masas y frenar su resistencia al régimen. Para mediados de su segundo período gubernamental, las columnas que sustentaban el poder del jefe estaban sólidamente establecidas. La fuerza de las armas a través de un ejército controlado personalmente por él. El poder del dinero a través del control de los principales resortes financieros de la actividad económica del país. La legitimidad que consiguió con muchas de sus acciones, pero sobre todo con el respaldo de la Iglesia Católica y los intelectuales que le siguieron. Desde los inicios de su gobierno, Trujillo mostró una gran preocupación por Haití y los haitianos residentes en nuestro país. De 1930 a 1937 realizó 4 viajes a Haití y sostuvo igual número de encuentros con el presidente de ese país, Stenion Vincent, quien reciprocó el gesto visitando Santo Domingo en varias ocasiones. El primero de estos encuentros lo sostuvieron en Cabo Haitiano y en Dajabón en octubre de 1933. En esta primera reunión, Trujillo y Vincent acordaron reiniciar las negociaciones para la firma de un nuevo acuerdo fronterizo que revisara el de 1929 y estableciera los límites definitivos de la frontera dominico-haitiana. Finalmente, luego de intensas negociaciones, en marzo de 1936, Trujillo retornó a Puerto Príncipe y firmó junto a Vincent el protocolo que puso fin a la disputa fronteriza y estableció los nuevos límites de la frontera dominico-haitiana. Durante uno de los discursos que pronunció para la ocasión, Trujillo afirmó: "Me enorgullezco en declarar ante mis conciudadanos y frente al mundo que una alta proporción de sangre africana corre por mis venas". En 1935, según datos del censo de población de ese año, residían en la República Dominicana 52.657 haitianos. Gran parte de los inmigrantes haitianos se habían establecido en la región norte del país, próximo a la frontera con Haití, creando su propia base económica de sustentación que incluía modestas cantidades de tierras, casas, ganado y animales varios. También se había desarrollado un activo comercio de productos diversos con los residentes al otro lado de la frontera, resultado del cual la moneda haitiana llegó a circular regularmente en amplias zonas del territorio dominicano, al margen de controles estatales. La existencia de esta comunidad con autonomía económica estaba reñida con la estructura del poder trujillista, ya que una de sus características era la centralización y control de toda la actividad política, económica y social del país. Esta situación Trujillo no podía tolerarla. A finales de 1937,
el acariciado proyecto de la intelectualidad trujillista de blanquear la raza, la intolerancia de la dictadura, que no podía permitir actividades reñidas con la estructura del poder dictatorial, y la tradicional propensión de las tiranías a ensañarse contra las minorías, confluyeron en la ejecución de una orden horrenda, sangrienta y perversa. Durante 12 días, del 28 de septiembre al 8 de octubre, fueron asesinados alrededor de 15.000 nacionales haitianos, entre hombres, mujeres y niños, y sus propiedades confiscadas por los ejecutores de la matanza. En el régimen dictatorial trujillista encontramos, participando activamente en él, representativos de los diversos roles sociales propios de un sistema de opresión. El político, el cura, el intelectual, el empresario, cada uno de ellos ejercía una acción específica y sin embargo era la totalidad, el grupo, quien proporcionaba el sentido a las actitudes individuales. En todos los sistemas de opresión existe a disposición de los sectores dominantes este mismo tipo de hombre encargado de tan singular faena. Pero en la división del trabajo moral, el asesino reclutado permite por otra parte la existencia de aquellos que no están en contacto directo con la muerte y pueden sustentar como individuos separados sus almas limpias. Cada uno se remite a su propia individualidad cuando quiere alejarse de la miseria ajena que lo contamina, o se sumerge en el grupo cuando tiene que ocultar su propia responsabilidad y contamina entonces, sin empachos, a los otros. Por eso, la verdad del asesino está en el grupo.